vamos a presentarle también, le doy la bienvenida a Norberto Záraco. Él es fundador del Instituto Teológico Fiet, pastor protestante y amigo por más de 20 años de Francisco. Gracias por estar con nosotros, Norberto, bienvenido, gracias. Un pontificado marcado 10 años por un momento muy complicado de la Iglesia Católica. Ya lo decíamos, escándalos de abusos sexuales, problemas financieros también y un déficit espiritual, es decir, me refiero a que fieles han buscado otras alternativas. Digamos que ese fue el momento en el que Francisco asumió su pontificado. ¿Cuál sería el balance en su punto de vista, Norberto? Gracias por la invitación y poder participar. Yo creo que el balance es positivo y me parece importante entender esto en el contexto que se da, ¿no es cierto? Porque una cosa es lo que uno se propone hacer, lo que Francisco se ha propuesto hacer, otra cosa es lo que en realidad puede hacer, ¿no es cierto? Y creo que esta diferencia vale. Y en ese camino que él ha emprendido, de hecho que ha avanzado muchísimo. Usted ha mencionado el caso de los abusos en la iglesia, que ha sido una cosa terrible, tremenda. Tenemos que evaluar los cambios que se han hecho, los pasos que se han dado para confrontar esas situaciones. Estaba escuchando yo cuando mencionaron, cuando él en un primer momento no condenó a un obispo de Chile, y después se dio cuenta que se había equivocado y no tuvo reparo en ir y pedir perdón, ¿no es cierto? Y tratar de subsanar lo que él mismo había dicho equivocadamente. Ese acto de un gesto de un papa pidiendo perdón por algo que dijo, yo no lo recuerdo. Entonces, creo que tenemos que evaluarlos por los pasos que ha dado. Ha querido hacer mucho más. Por ejemplo, en el sínodo de familia. Estoy seguro que quiso avanzar muchísimo más. Pero bueno, la estructura más conservadora de la iglesia, especialmente del episcopado que tiene que ver de los Estados Unidos, pusieron un montón de reparos. No se pudo lograr todo lo que se pretendía en ese sínodo de familia. La intención estaba, se avanzó algo, no se avanzó todo lo que se podía haber avanzado o todo lo que Francisco pretendía que se avanzara. Pero bueno, es la dinámica propia dentro de una institución tan grande, tan poderosa, tan enmarañada como lo es la iglesia. Yo diría, él está haciendo lo que Sí. puede con una visión, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí va. Exacto. Se refería usted al caso de Fernando Caradima, este sacerdote fallecido en 2021, chileno, que se convirtió como en el rostro más terrible del abuso sexual, por lo menos en Chile, y que efectivamente Francisco lo retira del sacerdocio en 2018, unos años antes de su fallecimiento. Y como otros casos también que le tocó pues desenredar al Papa Francisco, pero siempre habrá eso, ¿no? Ese punto de vista de algunos, obviamente, entre ellas las víctimas, que es lo más importante, de que se pudo haber hecho algo más, Norberto. Sí, sí, seguramente. Y uno entiende y entiendo perfectamente. Y si tengo que ponerme en algún lugar, me pongo en el lugar de las víctimas, ¿no? O sea, quien ha sufrido semejante cosa, donde ha depositado toda su esperanza en una institución como la iglesia y que haya sido abusado de la manera en que fueron abusados, es un dolor terrible. Y nada que se haga hoy, por mejor buena voluntad, y quienes lo vemos de afuera decimos, bueno, algo se ha avanzado. Los que han vivido esa situación, definitivamente, siempre las cosas le parecen insuficientes y no podríamos esperar otra cosa de quienes han sufrido tanto, ¿no? Así es. ¿Mantiene todavía Norberto contacto con el Papa Francisco o, como usted lo conoció, con Mario Bergoglio? Sí, no es que tenga un contacto a diario ni frecuente, pero sí tenemos una Claro. relación que comenzó allí en el 2001 y cuando ha sido necesario hemos estado en comunicación, ¿no es cierto? Y hemos compartido, hemos estado con él 3 oportunidades allí en Santa Marta y también participando de los 50 años de la renovación católica a nivel mundial, etcétera, etcétera. Así que, bueno, no es una comunicación cotidiana, no es que soy amigo, porque acá es una palabra que se usa muy frecuentemente en Argentina, son todos amigos. No, tenemos una muy buena relación, inclusive con cartas personales, ¿no es cierto? Pero bueno, nada más que eso. Yo lo valoro mucho y valoro muchísimo lo que él hizo aquí. Claro. Yo soy pastor evangélico aquí en la ciudad de Buenos Aires y me tocó Sí, una sí, sí. relación cercana cuando él era cardenal acá en la ciudad, así que lo he visto trabajar por la relación entre las iglesias, lo he visto mano a mano y acá sí nos reuníamos mensualmente.
Así que Ya. Nuevamente, perdón, Norberto, se ha vuelto, para aquellos que no vivimos en Buenos Aires y no entendemos tan bien cuál es el debate, se ha vuelto nuevamente, ahorita aprovechando estos 10 años del pontificado de Francisco, a hablar de por qué no ha regresado a su tierra. ¿Cómo explicárselo a la gente que no vivimos allá? ¿Cómo nos puede explicar qué es lo que pasa ahí? Se ha especulado mucho, por supuesto. bueno, la cuestión es clara y justamente él en estos días, por esto de los décimo aniversario, ha dado varias entrevistas y en todas ha dicho que él quisiera venir a Argentina y no en una época electoral. La verdad es que todos, de todos los partidos lo han querido usar políticamente. Y ese peregrinaje a Roma, sacarse una foto con él, en los primeros años era una costumbre, ¿no es cierto? Y no hay político que no quiera sacarse la foto con él. Y esa es la única razón que hasta ahora ha impedido que él viniera aquí a Argentina. O sea, para no ser usado políticamente. Pero bueno, parece que ahora las condiciones Claro. empiezan a darse, no este año porque estamos en pleno año de elecciones. Esperamos que tal como él lo ha dicho, que ha manifestado, que por lo menos tiene la intención, pudiera darse esto el año que viene, ¿no? Pero esa es la única razón a Y su vez. sí. Sí. Y yo creo que, bueno, si es así, creo que es bastante entendible, ¿no? Tratar de no estar en el reflector político porque siempre los políticos los conocemos y eso sí es igual en toda América Latina, Norberto. Son igualitos. Los políticos se quieren sacar foto cuando hay oportunidad, eso es definitivo. No, no somos nada Eso no hay originales cambio. acá, ¿no? No somos nada originales los No, argentinos. es exactamente lo mismo, exactamente. Oiga, yo quisiera preguntarle, Norberto, ¿cómo está la salud? ¿Cómo ve la salud de las iglesias? Usted es representante de otra iglesia, también cristiana, por supuesto, pero ¿cómo está? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está Argentina? ¿Cómo la está pulsando? ¿Usted habla de las iglesias en general o habla de la iglesia católica en particular? De las iglesias en general, de las iglesias en Ok, general y ok. de cómo está pues, la espiritualidad de Argentina. Sí, sí, sí. Mire, evidentemente creo que en el mundo fue igual. Hay una situación pre-pandemia y post-pandemia, ¿no? La pandemia aceleró ciertos procesos, como por ejemplo, ¿no es cierto?, el hecho de que el compromiso con la institución iglesia ha ido disminuyendo, incluyendo en iglesias evangélicas, protestantes, ¿no es cierto? Los fieles se acostumbraban a ver los cultos, las reuniones por internet y entonces se calcula que más o menos un 35% de los miembros ha dejado de ir frecuentemente a congregarse en las iglesias, ¿no? O sea, este es un elemento que tiene que ver también con cuestiones culturales de hoy, ¿no es cierto? Que todo lo que significa el rechazo a la institucional, ¿no es cierto? Privilegiar las relaciones personales, hay toda una línea por ahí. Por otro lado, también es cierto que a consecuencia de la pandemia y las crisis emocionales que eso produjo, entre otras cosas, además de la sanitaria, eh, hemos notado que así como hay algunos que han, digamos, disminuido en su compromiso con la institución iglesia, hay muchos que se han acercado y que se están acercando, ¿no es cierto? Hoy día las iglesias, bueno, en busca de ayuda espiritual, de ayuda emocional, o sea, es como un doble fenómeno. Por un lado hay un alejamiento, por otro lado hay personas y estamos viendo esto, este mover, ¿no? Ahora, por supuesto, también depende de las dinámicas de cada Claro, iglesia. claro. Eh, Sí. en toda América Latina es lo mismo, las iglesias evangélicas en los últimos años han tenido mayor dinamismo y la realidad de la iglesia católica no es tampoco la misma en todo el lugar. Claro. Una opinión personal este, es que me parece que, por lo menos aquí en Argentina, no se supo aprovechar, o sea, la Iglesia Católica no supo aprovechar el impulso que le dio la nominación de Bergoglio y Francisco como Papa. Al principio hubo mucho entusiasmo, ¿no es cierto? Y las iglesias se llenaron a consecuencia de eso, pero bueno, después entró en la rutina casi de siempre. Lo que Creo vale que que coincidimos en ese aspecto, creo que sí. y termino. Perdón, Norberto. Sí, No, no, sí, ya adelante. terminó. Lo que vale que creo que es un legado que la excelente relación que hay hoy entre las iglesias evangélicas, protestantes y la iglesia católica.
Acabo de llegar hace una hora de una reunión de recordatorio y celebración del papado de Francisco, donde había varios líderes evangélicos claves nacionales presentes allí. Y ese es un legado que él ha dejado. Pues le agradezco mucho, Norberto, por esta conversación. Fue un placer conversar con ustedes. Norberto Záraco es pastor protestante y bueno, pues desde Buenos Aires nos habla de toda esta situación. Gracias.